Hola, estamos en otro programa de Tú sumas o restas, personas que están sumando y que nos inspiran a seguir sumando. Y en esta ocasión tenemos a un gran invitado, Eduardo Cruz Mogal, campeón nacional de tenis y fundador de la Fundación Paz para la prevención, atención y reporte del abuso sexual infantil. Eduardo también es presidente del Consejo Consultivo del órgano de gobierno Te Protejo México. Bienvenido, querido Eduardo. Oye, qué gusto tenerte. La verdad es que estoy sumamente contenta de que nos platiques todo lo que estás haciendo. Empezamos nuestro programa de Tú sumas o restas y esta persona está sumando. Gracias, Eduardo. Gracias. Platícame un poquito. Vamos a empezar de atrás para adelante, así digo yo. Eduardo inicia siendo un gran tenista a los 8 años y llegas a ser campeón nacional. ¿Es correcto? Platícanos un poquito en una reseña cómo inicias siendo tenista y en dónde haces el switch. Bueno, actualmente tengo 48 años. Nací en Guadalajara, dentro de una familia muy bonita, una familia muy unida. Mi papá y mamá, que todavía tengo la fortuna de tenerlos y de tenerlos juntos. Crecí con dos hermanas mayores que siempre me cuidaron. Fui el más chico, el hombre, el consentido de mi casa. Yo estudié en el colegio alemán. Empecé a jugar fútbol, empecé a hacer todos los deportes que hacen los niños y a los 5 o 6 años empecé a jugar tenis. Y me gustaba mucho, en mi casa se jugaba mucho tenis y resultó que tenía muchas cualidades. A los pocos años llegué a ser campeón nacional, primero a jugar los torneos dentro del club y luego los torneos locales y luego los estatales, luego llegué a ganar los nacionales y me acuerdo que para mí el tenis era lo más padre que había. Era salir de la escuela, llegar a mi casa, agarrar una raqueta y una pelota y pasar horas jugando contra una pared. Y ahí como todo niño o como todo adulto que todavía lo hacemos, era soñar y imaginarme cómo ganaba el último punto del torneo más importante. Yo estaba seguro que iba a llegar a ser uno de los mejores tenistas del mundo. El tenis a los 11 años me llevó a vivir a la academia de Nick Bollettieri, que en ese entonces era la mejor academia del mundo. Actualmente es la academia de IMG en Florida, donde me toca vivir al lado de Andre Agassi, de Jim Courier, de Mónica Seles, de varios tenistas que llegaron a ser número uno del mundo. Estoy yo ahí lo que es quinto de primaria. Cuando regreso de Estados Unidos después de ese año, termino la primaria en Guadalajara, dentro del colegio alemán, y me dan una beca para irme a jugar tenis a Alemania. Hacen un intercambio entre la Federación de Tenis de México y la de Alemania, donde yo, siendo el número uno de México de 12 años, me voy a vivir a la casa del niño que era el número uno de Alemania en ese entonces, que traía todos los récords de Boris Becker. Cuando era juvenil en Alemania me toca entrenar junto con el niño que vivía, René Hirschfeld, que se llamaba. Me toca entrenar junto con Tommy Haas, que llegó a ser también de los 10 primeros del mundo, y llegó a una familia donde era el papá, la mamá, solamente tenían un hijo que estaba destinado a ser tenista, y me toca vivir en la casa de un pederasta. El señor era un agresor sexual. Lo que yo más me acuerdo de esa casa es que había un reloj gigante en la sala que sonaba a las 9 en punto todos los días, y era la hora de irme a acostar a mi cuarto. Me acuerdo acostarme viendo el techo y viendo hacia la puerta, porque yo sabía que las noches que el señor llegaba borracho se iba a meter a mi cuarto. Yo nunca lo hablé, no dije nada. Con mis papás en ese entonces, pues híjoles, fue en el 89. Exactamente, también me toca en el 89 cuando se cae el muro de Berlín, cuando se unifican las dos Alemanias. Me toca estar en ese momento de la historia en Alemania.
Y sí recuerdo que poco a poco fui perdiendo mis sentidos, fui perdiendo mis recuerdos. Con mis papás, pues en ese entonces no había internet, no había WhatsApp, era una llamada al mes y las llamadas por teléfono eran muy caras. Me mandaba cartas mi mamá, que eran cartas que me llegaban 3, 4 semanas después, me enteraba de lo anterior y nunca lo pude decir. Yo estuve durante 7 meses en Alemania, regresé en diciembre, regresé para pasar Navidad a mi casa y me acuerdo cuando yo llegué a México dije, ya se acabó. Esto ya se acabó, de alguna manera lo bloqueé, no lo quise volver a recordar, no lo quise hablar. Yo tenía recuerdos de que no me había ido muy bien en Alemania, que no me daban de comer, que no me dejaban bañarme todos los días, pero lo que pasó en la noche, de alguna manera lo bloqueé por completo. Cuando regreso a México, yo ya no quería jugar tenis. Fue para mí el tenis se convirtió como lo más feo, lo que no me gustaba. Y me acuerdo que lo más fuerte fue cuando yo llego el primer día, me reciben mis papás en el aeropuerto y para mi papá, que hoy lo entiendo y que es alguien que quiero mucho y que me ha apoyado mucho, pero el primer día cuando yo llego de Alemania fue, vamos a jugar tenis. Necesito ver cómo está tu servicio, cómo está tu derecha, cómo está tu revés, todo tu progreso en Alemania, qué fue lo que pasó. Y nunca me preguntaron, ¿te pasó algo? ¿Cómo viviste? ¿Con qué familia viviste? Continué con mi vida durante toda esa parte de la adolescencia. Dejé de jugar al tenis. Me acuerdo que cuando llegué con mis papás y les dije, aquí están sus raquetas, yo no quiero volver a jugar tenis nunca, fue mi mamá me agarró y me empezó a llevar con todos los psicólogos de Guadalajara, porque era, ¿qué tiene el niño que ya no quiere jugar tenis? Y no hubo una persona que pudiera decir, a lo mejor vivió violencia sexual, a lo mejor vivió algo en Alemania, todo eran trabajos para ver cómo dentro de mi adolescencia regresaba a jugar al tenis y regresaba a hacer esa parte que tanto yo quería. Me convertí en un niño, pues de ser alguien muy alegre, en alguien muy callado, muy retraído. En la preparatoria me cambio de escuela. También fue un cambio para mí muy fuerte del colegio alemán a un colegio del Opus Dei, o sea, cambiar al tema de una religión muy fuerte, pero también eso me permitió en convertirme en una persona muy reservada, que nadie tocara mi cuerpo, en poder tener relaciones donde no había contacto físico, donde nos respetáramos y cambié de amigos, cambié de escuela y completamente y pude empezar mi vida otra vez. Sí tuve una adolescencia con varios intentos de suicidio. Eso lo entendí hasta más grande. Me acuerdo en una ocasión, tenía como 20 años y yendo con un psicólogo, le decía, sí, es que cuando yo era adolescente me ponía una pistola en la boca y el psicólogo me acuerdo que me dijo, ¿cómo que te ponías una pistola en la boca? Y decía, pues que no todos los adolescentes hacemos eso. Y me decía, pues no entiendo en qué mundo pasa eso. Le dije, yo pensé que esa era la vida normal. Y eso era lo que vivíamos los adolescentes. Yo me acuerdo que era despertarme por las mañanas y sentirme sucio, sentir un dolor en mi estómago. No me gustaba la escuela, no me gustaban mis amigos, no me gustaba mi familia, no me gustaba mi entorno. Y lo único que me tranquilizaba era la idea de ya no despertar al día siguiente. Me acuerdo que en las noches le decía a Dios, es que ya llévanme, ya no quiero despertar al día siguiente. Si reprobaba un examen, si no me invitaban a una fiesta, terminaba con una novia, lo primero que hacía era llegar a mi casa y ponerme una pistola en la boca. ¿Por qué estoy vivo? No lo sé. Lo que sí sé y puedo decir es que si yo a los 14, 15, 16 años me hubiera quitado la vida, mis papás jamás hubieran sabido el por qué. ¿Por qué alguien que aparentemente tiene todo se quita la vida? Hoy sí puedo decir que el suicidio es la segunda causa de muerte en adolescentes en el mundo y es un tema del cual no hablamos, igual que del abuso sexual infantil.
Estoy impactada, Eduardo. De verdad, gracias. Qué valiente eres al comunicarnos con tus palabras, desde tu corazón, desde esta manera tan, tan sabia que lo estás haciendo, clara, concisa y directa. Me gusta mucho cómo lo estás haciendo. No, no te quise interrumpir para nada, porque el mensaje creo que es importante que llegue, así como en tus palabras, a los papás. A los papás, ¿cuántas veces los niños llegan molestos, llegan enfadados y es un regaño, ¿no? Sin preguntar de qué manera te puedo ayudar. Hay una frase que yo digo, Eduardo, cuando pierden la inocencia los hijos, y yo creo que es cuando los padres la adquieren, cuando los papás la adquieren, porque es cuando creemos que mi hijo está bien. Y es la Y muchas inocencia. veces yo creo que es, o nos educan a que los papás lo sabemos todos. Yo actualmente tengo 5 hijos, tengo de todas las edades, entonces sí puedo decir que nadie me enseñó a ser papá. No, Nadie me educó en la escuela, no nos enseñaron a ser papás. De alguna manera venimos de generación en generación que nos vamos educando como nos enseñaron. Igual tienes una pareja y no nos enseñaron a vivir en pareja. Y creo que esos son uno de los mitos o de los tabús que tenemos que romper para empezar a hablar de la violencia sexual infantil. De decir, los papás no lo saben todo. Nos enseñan a todo lo que tú estás pasando, yo ya lo viví, yo ya lo sé, a mí no me puedes decir nada como papás. Creo que es momento, y más en esta época, que estamos viviendo una revolución digital y que estamos viviendo una era digital que los otros no lo vivimos, creo que es momento de decir, no sabemos ser papás y los hijos no saben cómo comportarse y también como ciudadanos nos cuesta mucho y es momento de decir, vamos aprendiendo a ser papás, vamos aprendiendo a cómo educar a nuestros hijos, enseñar a nuestros hijos que nos puedan hablar. Y lo que me tocó vivir a mí del abuso sexual infantil durante muchos años, tuve mucho coraje con mis papás, con la sociedad, con el tenis, con el colegio alemán, con Dios, con la religión, de por qué me había pasado eso. Y hoy puedo entender que son circunstancias que muchos vivimos y que el principal aliado que tiene el abuso sexual infantil es la ignorancia. Y algo que no conocemos nos produce miedo y el miedo nos lleva al silencio. Y muchas veces creemos que si yo no hablo con mis hijos de sexualidad o no hablo de temas de violencia sexual infantil o de temas de corrupción o de muchos temas que estamos viendo como sociedad, pensamos que no nos va a pasar, cuando es todo lo contrario. Tenemos que romper esos tabús, tenemos que acercarnos con nuestros hijos, decir de los peligros que puede hablar y lograr tener la confianza que nuestros hijos nos puedan decir, algo me pasó y eso no es fallar como papás, porque como papás pues, no lo sabemos todo. A mí me costó, te puedo decir, muchísimos años lograr perdonarme y lograr perdonar a mis papás y entender que mis papás simplemente estaban haciendo lo mejor. Y lo mejor que ellos creían para mí, para ellos creían que lo mejor para un niño campeón nacional dentro de los mejores lugares del mundo era irse a vivir a Alemania. Pero no dimensionaban que en Europa también existe la violencia sexual infantil, que es un tema que existe en todo el mundo. Me acuerdo en una ocasión, convenzo a mi papá, hace 15 años, de ir a Puerto Vallarta a un congreso donde iban a dar una plática sobre abuso sexual infantil. Va mi papá y mi mamá a esa plática y ahí hablan sobre las estadísticas del abuso sexual infantil, los síntomas de los niños, de cómo lo viven, cómo se da el abuso sexual infantil, cómo hablar con tus hijos. Y me acuerdo que saliendo de esa plática llega mi papá y me dice, hijo, perdón, si me hubieran dado esta plática hace 30 años, tú nunca hubieras vivido el abuso. O cuando llegaste de Alemania me hubiera dado cuenta que algo te pasó. claro. Pero no lo tuve. No había ni siquiera lo podía dimensionar. ¿A qué edad
tú les platicaste a tus papás lo sucedido? Yo viví en Alemania cuando tenía 12 años, allá cumplí 13 años y lo pude hablar a los 30 años. Lo pude hablar casado, profesionista, con hijos. Era un tema también que yo lo bloqueé por completo. Entonces, sí me acordaba de muchas cosas de Alemania y en una terapia ya grande empecé a recordar lo que había vivido en Alemania de niño. Y me acuerdo cuando llego con mis papás, lo siento, les digo, tengo que decirles algo. Viví esto en Alemania de niño y me acuerdo la reacción de mi papá que se para y dice, no es cierto. El abuso sexual infantil no existe y menos en esta casa. Y se para y se va. Hoy es de mis principales promotores y es alguien que lucha mucho contra la violencia sexual infantil, pero no lo podía entender. Negación. Y era una negación porque decía, es que nunca me hablaron sobre este tema del abuso sexual infantil. Pero mira, estamos hoy para levantar la voz y levantarla fuerte. Después de esto, hay un impulso en tu corazón de hacer un cambio y proteger a los niños. Y empiezas a crear una fundación que se llama Paz. Platícanos de esta fundación. Fíjate, Fundación Paz este año cumple 15 años. Es una organización donde trabajamos la prevención del abuso sexual infantil a través de programas educativos, de la prevención, de atención, de líneas de reporte y mucho trabajo que hacen muchas personas y muchas organizaciones que trabajamos juntos, pero como todo es circunstancial y cómo va pasando. En el 2010 yo tuve una etapa, yo creo que fue de mis últimas etapas más fuertes donde no tenía ganas de vivir, no tenía ganas de continuar. Cuando yo empecé a recordar lo que viví de niño, decía, ¿por qué? O sea, ¿por qué viví eso? ¿Por qué mi vida es como es ahora? No me gustaba mi trabajo, no me gustaba mucho del entorno en el que estaba. Entonces yo decido entrar de voluntario a una asociación civil en Jalisco. Pregunto, ¿quién trabaja el tema del abuso sexual infantil? En el 2010 solamente había una organización en todo el estado que trabajaba la prevención del abuso. Llego a esa organización de voluntario y digo, quiero trabajar aquí, quiero saber por qué me pasó, qué es el abuso sexual infantil, cuáles son las estadísticas. Y estando en esa organización, me acuerdo que entro a estudiar un diplomado de sexualidad y fue cuando yo conozco las estadísticas que el 30% de las niñas, el 15% de los niños van a vivir abuso sexual infantil antes de cumplir los 18 años, que el 20% de la población a nivel mundial ha vivido el abuso sexual infantil. Dime algo, ¿sabes qué porcentaje lo decimos ya hasta cuando somos adultos? Lo que se sabe es que solamente 1 de cada 10 lo va a lograr hablar. El 90% de las personas que vivieron abuso sexual infantil se lo van a llevar a la tumba. Ahora, de ese 10% que lo habla, no tiene lenguaje para expresarlo. No quiere decir que la persona le va a creer o que lo va a hacer. Un niño cuando habla el abuso sexual infantil, si es uno de esos 10 que lo habla, no va a llegar con sus papás y le va a decir, ay, fíjate que mi tío me tocó en el pene y me hizo esto, sino lo va a manifestar de diferentes maneras, con cambios de actitud, dejando de dormir, empezando a dormir mucho, llantos repentinos, que se vuelva agresivo, cambios en su alimentación, bajo rendimiento escolar. Eso es una forma de decirte Algo que está viviendo sucediendo. algo está pasando dentro de mi entorno. No siempre es abuso sexual infantil. Por eso es tan importante saber leerlo. Y un adolescente, sus manifestaciones van a venir hacia la comunidad. Puede empezar a haber problemas de alcoholismo, de drogadicción, de anorexia, de bulimia, embarazos tempranos, enfermedades de transmisión sexual, depresión, ansiedad, intentos de suicidio. Y en una etapa adulta, los síntomas son los mismos. Entonces, de alguna manera lo vamos hablando por diferentes etapas. Ahora sí, como dicen los especialistas, tú podrás bloquearlo y podrás no hablarlo, pero el cuerpo tiene memoria. Tú pensando, digo, te lo digo porque luego de repente llegan muchas preguntas. Hay
Una duda. Si estoy viendo a un adolescente con cambios de carácter, a lo mejor entre los 14, 16, 13, 14, no sé, y estoy viendo que el niño está encerrado o está deprimido o agresivo, ¿qué podemos hacer los padres? ¿Preguntar directamente? ¿Qué harías tú? Lo que necesitamos el reto es cómo lograr tener comunicación con nuestros hijos para que ellos tengan la confianza de platicarnos cuando algo está pasando. Si nosotros educamos a nuestros hijos a decirles, tenemos que fortalecer el tema de autoestima, el tema de sentimientos y el tema de la confianza. El tema de la autoestima es si nosotros, por ejemplo, educamos a nuestros hijos a decirles, ay, eres el más burro de la escuela, ya ponte a estudiar, haz ejercicio, por eso estás gordito, o ya peínate, nadie te va a querer así, o te salió un granito aquí. En ese momento, la autoestima de nuestros hijos se empieza a ir hacia abajo y vamos preparando para que un agresor sexual pueda llegar y decirle, tú eres la más bonita, tú eres el más inteligente, y en ese momento tiene más confianza con el agresor sexual que con nosotros. Ujú. Otro tema muy importante de trabajar con nuestros hijos es el tema de los sentimientos. Tenemos que expresar sentimientos. El machismo y la forma como nos educan a los hombres de los hombres no lloran, los hombres son fuertes, los empresarios tienen que tener poker face y tienen que tener temple, es todo lo contrario. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a expresar sentimientos. Si uno de mis hijos llega conmigo en un día donde yo estoy muy enojado y de repente me dice, papá, ¿estás enojado? No, no estoy enojado, estoy muy contento. En ese momento mi hijo de 5 años va a decir, yo percibo que mi papá está enojado, me dice que está contento, no entiendo los sentimientos. Claro. Lo voy a bloquear. Entonces, si llega un agresor sexual y me dice, tú eres el más inteligente y te voy a hacer algo que vas a sentir lo más bonito de tu vida y vive un abuso sexual infantil, ¿cómo va a ir con el papá que le escondió las emociones, que le bajó la autoestima y que no tiene confianza para decirle algo? Ujú. Igual si nuestros hijos, es muy importante hablar con los niños y decirles, estos son los riesgos que existen, te ¿A qué pueden edad- secuestrar. ¿A qué edad se te hace prudente que empecemos a hablar de prevención de abuso sexual? Fíjate que hay un psicólogo dentro de Fundación Paz, alguien que me tocó conocerlo, Miguel Pichardo, y él hablaba mucho y decía, creo mucho con las mamás y les decía, las mamás decían, ¿cuándo debo de empezar a hablar de sexualidad con mis hijos? Decían, ¿qué edad tiene tu hijo? 3 años. Pues ya vas 3 años tarde. Todo el tiempo estamos comunicando con nuestros hijos. El no hablar es comunicar. Si llegan nuestros hijos y nos dicen, oye papá, ¿qué tienes abajo del pantalón? Y no decimos, en ese momento estamos diciendo, esta parte es sucia, es cochina, no la puedes Claro. nombrar, es algo, todo el tiempo estamos comunicando. Ujú. Entonces, también es algo que no nos lo enseñaron en la escuela, que no nos lo enseñaron nuestros papás. Hay que aprenderlo, hay que aprender a comunicarnos y empezar a decir a nuestros hijos, es muy importante decir, estos son los peligros. Así como tú vas con un niño y le dices, oye, cuando salgas a la calle, voltea al lado derecho, voltea al lado izquierdo, puede pasar un coche y si te atropella, te mueres. La calle no es mala, el coche no es malo y la muerte tampoco, pero puede suceder. Lo mismo pasa con la sexualidad. No es algo malo, no es algo sucio. Entonces tú puedes hablar con tus hijos en todo momento de decir, este es tu cuerpo, estas son las partes de tu cuerpo y nadie te puede tocar de una manera que te incomode. Inclusive yo, que soy tu papá o que soy tu mamá, si te toco de una manera que no te gusta, me lo tienes que decir. Y estos son los peligros que existen afuera. Y si vives algo y si cometes un error, me hablas. Porque muchas veces lo educamos de nada más, tú tomas o tienes un accidente y te olvidas de papá y de mamá. Tú lo resuelves solo. ¿Qué va a pasar cuando tu hijo tenga un peligro o esté viviendo una situación? Entonces, ¿cómo educarlos a, si tú vives algo, no importa si te equivocaste, no equivocaste, desobedeciste, yo estoy siempre aquí para protegerte? Pero es algo que tenemos que aprender Sí, a desarrollar y a cambiar la trabajar forma de comunicarnos. y a cambiar la forma de... Ese es el reto de tenerlo con los niños. Pero no solo es para los papás, es
para las instituciones de gobierno, para las instituciones educativas, el cómo cambiamos la forma de pensar para que un niño o una niña se atreva a ir a denunciar a la fiscalía porque sus fotografías desnuda están en todo internet. Y tiene 15 años y se equivocó. Y la convencieron de que diera esas fotografías y a lo mejor se las dio a un novio. ¿Es un error? Sí, sí es un error. Pero tiene que tener la confianza de decirlo y como sociedad tenemos que ¿Cómo me pueden aprender ayudar? para poderlos proteger. Tienes otra fundación que me encanta, Te Protejo México. Platícame en qué momento nace Te Protejo México. Te Protejo México es una línea de reporte que, regresando a cómo nace Fundación Paz y después cómo llegamos a Te Protejo México, es en el 2010, estando yo de voluntario en esa asociación, hubo un programa, si recuerdas, se llamaba Iniciativa México. Iniciativa México fue un programa en el 2010 donde deciden apoyar a 50 causas sociales. Televisa y Televisión Azteca se juntan y hicieron todo un reality show. Decidimos mandar una propuesta que se llamó No al Abuso Sexual Infantil. Llegan a Guadalajara y nos dicen, de las 50,000 propuestas, ustedes fueron de los 50 seleccionados. Me hablan a mí, a mi casa, y me dicen, oye, ¿quieres dar tu testimonio ante una cámara? Igual como lo estoy haciendo ahorita llega un reportero de Televisión Azteca, platico lo que yo viví en Alemania y ese viernes por primera vez en todos los canales de televisión estaba el programa de Iniciativa México. Y ahí estaba mi rostro y ahí estaba mi testimonio. Cuando yo me vi en la televisión dije, me saqué la lotería. ¿Qué probabilidades tengo que de 120 millones de mexicanos mi rostro esté en todos los televisores? Pero pasó algo muy curioso, mi cara la sacaron totalmente distorsionada. Al día siguiente, cuando yo hablo a Televisión Azteca y les digo, ¿por qué taparon mi rostro? Me decían, es que es por tu seguridad, es por vergüenza, es porque es un tema muy fuerte. Y fue cuando yo me puse a pensar, yo no tengo vergüenza de lo que me pasó. Yo solamente era un niño, yo no lo provoqué. Pero ahí fue cuando dije, ¿cuántos niños están viviendo eso en silencio? ¿Y cuánto tabú existe dentro del abuso sexual infantil? Y a raíz de eso fue que nació Fundación Paz. Empecé a platicar con todos mis amigos cercanos que teníamos hijos jóvenes y decíamos, tenemos que hacer algo contra el abuso sexual infantil. No es posible que no existan instituciones que lo estén trabajando, que en las escuelas no se hable de este tema, que el gobierno en ese entonces decía el abuso sexual infantil en México no existe. Y me acuerdo que después de ese programa, leyendo un artículo de la ONU, mencionaba los 5 eventos más traumáticos que puede vivir un ser humano. Mencionaba vivir una guerra, vivir un campo de concentración, vivir un secuestro, vivir un desastre natural y vivir el abuso sexual infantil. Recuerdo cuando me puse a analizarlos, decía, los que viven una guerra los acaban condecorando, se vuelven héroes de guerra. Los que viven el horror de un campo de concentración y tienen la fortuna de quedar vivos, acaban escribiendo libros, dando pláticas. Los que sobreviven a un secuestro, su familia los recibe con los brazos abiertos. Quieren saber cómo sobrevivieron, cómo se escaparon o cómo los encontraron. Los que viven un desastre natural, como el terremoto de México hace unos años, donde una perrita encontró a unos niños en una escuela cuando los sacaron de los escombros, los queríamos ver y queremos saber cómo Dios los protegió y cómo quedaron vivos. Y los que vivimos el abuso sexual infantil, ¿qué somos? Los sucios, los violados, los niños a los que hay que tenerles lástima. Por eso es que nació Fundación Y lo Paz. escondido. Y lo escondido. Y lo que dijimos, tenemos que hacer una fundación que levantemos la voz por esos miles de niños que estén viviendo el abuso sexual infantil en silencio. Nos juntamos, papás, grupo de empresarios, invitamos organizaciones civiles y parte de nuestro reto era, tenemos que lograr trabajar juntos el sector social, el sector empresarial y el gobierno. No es que le corresponda al gobierno, no es que le corresponda a los papás, no es que tenemos que trabajar todos juntos. Y varios años después nos dimos cuenta que el abuso sexual infantil había migrado a Internet. Actualmente, 1 de cada 5 niños que está en Internet va a ser abordado por un agresor sexual. Existen en línea en todo momento más de 1 millón de agresores sexuales buscando niños a través de los videojuegos,
a través de las redes sociales y lamentablemente en México sí somos de los principales productores de material de abuso sexual infantil en el mundo. Y lugares como Puerto Vallarta, Acapulco, Cancún, Ixtapa se han convertido en paraísos de turismo sexual de menores. Cada vez estamos importando más agresores sexuales que están viniendo a México porque no pasa nada. Y fue cuando decidimos, tenemos que hacer algo. Tenemos que cambiar. Me acuerdo mucho hace 8 años, en una ocasión, dentro de la fundación, dentro del consejo, se tomó una decisión de decir, vamos a seguir siendo una fundación de fotografía, con torneos de golf, en las portadas de las revistas, previniendo niños, o entramos realmente a la problemática. Y fue cuando dijimos, si nadie está haciendo nada, pues ese alguien somos nosotros. Claro. Decidimos ir a buscar ayuda internacional. Fuimos a Holanda, fuimos a Ámsterdam a buscar a la red internacional más grande que trabajaba el tema de líneas de reporte en Internet. Llegamos a INHOPE. Después de un camino de 5 años, hoy México es el miembro 54 de INHOP, donde trabajamos en línea 54 países junto con Estados Unidos, la Comunidad Europea, Canadá, el Interpol, y Te Protejo México es la línea de reporte en México. Y hoy, por primera vez, un niño o una niña que sube un material a Internet, una fotografía o un video, lo puede reportar en www.teprotejomexico.org, y ese material es simplemente entrar, agarrar esa fotografía o ese video, copiar la URL, ponerla en la página de Te Protejo México, y en ese momento llega la Interpol. Y la Interpol tiene la capacidad de poder eliminar ese material de Internet de cualquier servidor que esté en el mundo. Wow. Qué impresionante. Que de verdad felicidades, Eduardo, por todo lo que estás haciendo. Dime algo, ¿crees que se pueda lograr un número de emergencia o ya se está haciendo? A través de la página de Te Protejo México, puedes entrar dentro de la aplicación o dentro de Te Protejo México. Cuando entras, ahí puedes reportar material de abuso sexual infantil, puedes reportar un tema de trata o desaparición o cualquier otro tema. Pensando en un niño, yo estoy pensando en un niño que a lo mejor no se atreve a decirle a su mamá o a su papá que a lo mejor un familiar lo agredió. Puedes reportarlo en internet, dentro de Te Protejo México, y es anónimo. Ok. Es que se atrevan a mandarlo, a pedir ayuda, a levantar esa voz. Y todos los reportes que llegan van a ser canalizados a donde deban de llegar. Tienes también en Instagram. También están dentro de Fundación Paz, están todas las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en TikTok. Actualmente trabajamos mucho con todas las compañías de tecnología. De hecho, hay una guía parental de TikTok para Latinoamérica que fue desarrollada por Fundación Paz. Pueden entrar dentro de la página de Fundación Paz o de Te Protejo México para ver también cómo poder reportar dentro de Google, dentro de Facebook. Lo importante es crear esa cultura de reporte, porque lo que no reportamos, no hay forma de No que hay alguien forma, nos pueda claro. ayudar. Entonces es muy importante reportar en el 911, reportar. Hay un número de teléfono de Guardia Nacional, hay un 911, hay un teléfono de fiscalía. Hay mucha gente que no quiere reportar en el gobierno, por eso está Te Protejo México, Claro, me encanta. donde puedes reportar anónimamente. Nosotros, un reporte que llega a Te Protejo México, que es 100% anónimo, si quieren dejar sus datos o un correo o algo para dar mayor seguimiento, lo pueden hacer, pero lo pueden hacer totalmente anónimo. Si es algo que está sucediendo en México, inmediatamente nosotros notificamos a Guardia Nacional o notificamos a la Secretaría de Seguridad, o se notifica a Interpol o a cualquier país si es un reporte internacional. Si es algo que está sucediendo en Google, en Meta o en TikTok, tenemos línea directa con todas las compañías de tecnología para poderlo reportar. Lo importante es que se reporte y que cada vez, por ejemplo, dentro México en el 2024
los números de reportes de material de abuso sexual infantil que tuvo Guardia Nacional fueron entre 200 y 300 reportes en un año. Dentro de Te Protejo México tuvimos 14,000 reportes. Estados Unidos en NECMEC tuvo 45 millones de reportes. Wow. Esa es la diferencia de una cultura de reporte y algo que no. En México estamos muy acostumbrados a la ropa sucia se lava en casa. No se lava en casa. Hay que denunciarlo, hay que reportarlo. En lo que sí sabemos es que dentro de la violencia sexual o dentro del abuso sexual infantil, en más del 75% de los casos, el agresor es un familiar. Papás, tíos, abuelos, primos, padrastros, Vecino, o sea, el vecino. cerca. La violencia sexual está dentro de la familia. Sí. ¿Dónde tenemos que reportarla? Afuera? Por eso es tan importante que como sociedad tengamos una cultura de reporte. Muchos dicen, es que si reporto no pasa nada. No, pasa muchísimo. Sí. Simplemente con que suba el índice de la estadística, es decir que algo está pasando. Dime algo, Eduardo, ¿esto ya se está haciendo también un poco más como una cultura en los colegios, en las escuelas públicas? ¿Se está llegando también? Ha sido un camino Difícil. Sí, y te puedo pasar nuestra experiencia que hemos tenido con las escuelas. Y es natural y yo lo entiendo. Hace 15 años llegábamos a las escuelas y así como entrábamos nos sacaban por la puerta de atrás. Y nos decían, aquí no pueden hablar de este tema. Si yo hablo del abuso sexual infantil, entonces los papás van a decir que tengo casos dentro de la escuela. Y me tocó estar en escuelas donde me citó el director o la directora y me decían, por favor, no vengan a la escuela. ¿Cuánto quieren por no venir a la escuela? Es más, yo en mi escuela, en el colegio alemán, metimos un programa de prevención y el mismo director de la escuela nos corrió. Pusieron una ley o una nueva regla dentro del colegio donde exalumnos que tuvieran una fundación no le podían dar servicio a la escuela. Decimos, ¿cuántos tienes? Ninguno, solamente eres tú. Pero no vamos a hablar de abuso sexual infantil aquí dentro de la escuela. Y lo mismo nos pasaba con las instituciones religiosas. Cuando llegábamos a decir, oye, hay que hablar sobre... Es que nos van a querer crucificar. Van a querer decir que el problema del abuso está en la escuela o en la iglesia o está en la institución religiosa. Cuando decíamos es todo lo contrario. Ustedes son los que lo pueden prevenir. Claro. Dentro de las instituciones religiosas, ¿cuánta gente está dentro de la iglesia, en las homilías, en el confesionario? ¿A cuánta gente pueden llegar a prevenirlo? Igual en las escuelas. Lo que nosotros hicimos fue a lo largo de estos años empezar a hablar con los papás o con las mamás fuera de las escuelas. En clubes deportivos, en restaurantes, en diferentes lugares, decir, este es el abuso sexual infantil. Así es como lo prevenimos, así es como lo hacemos. Y en ese momento las mamás llegaban, ¿no? Los papás, ¿y por qué en la escuela no están hablando de esto? Vayan con el director. Entonces llegaban a la escuela y le decían, ¿por qué no tienes un programa contra el abuso sexual infantil? Claro. Y me acuerdo mucho, hay varios directores que me hablaban y me decían, oye, muchas gracias. Gracias por hacer que los papás vinieran a exigirme el programa. Este tema. Y aparte que yo creo que se habla en una aula donde todos los niños están, donde, oigan, ¿qué creen? A todos nos puede pasar, ¿no? O sea. Y yo creo que lo más difícil es, si tú hablas dentro de un salón donde hay 20 niños, el 20% está viviendo el abuso. No hay forma de llegar a un salón y que nadie lo esté viviendo. O el 20% lo vamos a evitar también. Lo podemos evitar de mucho. O podemos evitar que el que ya lo está viviendo lo deje de vivir y que pueda sanar su vida más rápido. Pero es muy fácil. Tú te paras dentro de un salón de clases, empiezas a hablar de abuso sexual infantil y empiezas a ver que niños están llorando. Claro. No, muy fácil, pero por eso las escuelas no lo quieren hablar. Y el problema de las escuelas es que si tú a un maestro que posiblemente vivió el abuso y no puede hablar de su sexualidad, lo subes a un salón y le dices, tú vas a dar la clase de sexualidad y vas a hablar de prevención de abuso, él es el primero que va a decir que no puede haber un programa de prevención de abuso dentro de las escuelas. Y actualmente es muy respetable, pero yo creo que es una de las mensadas más grandes que debatimos en México es, si seguimos discutiendo que a mis hijos los educo yo
y en las escuelas no puedes hablar de sexualidad, y en las escuelas no puedes hablar, se desvían a la equidad de género y la inclusión. Entonces, bloquean hablar sobre temas como la violencia sexual infantil. Ujú. Por eso actualmente, eh, imposible entrar a la SEP, imposible que dentro de una currícula escolar se pueda hablar de las partes del cuerpo, de la prevención del abuso sexual infantil, de enseñar a un niño cómo Protegerse. proteger a su cuerpo. Cuando estamos debatiendo es que a mis hijos no les puedes hablar de sexualidad, no les puedes hablar de género, no les puedes hablar, respeto a las opiniones, si están a favor, en contra, pero es muy importante hablar de las partes del cuerpo, hablar de sexualidad, tiene que ser una materia dentro de la currícula escolar a nivel nacional. Claro. Claro, si te proteges tus ojitos de que no te acerques al fuego, que no, es lo mismo. O que no lo hablas. Por ejemplo, en México, en una ocasión en una escuela, nos dicen, ok, necesitamos que venga Fundación Paz y que den una plática de prevención de abuso sexual infantil, pero en esta escuela no se dicen malas palabras. Dijimos, pues creo que en la fundación no hablamos correctamente. Nos decían, bueno, aquí no pueden decir la palabra pene ni vagina. Entonces, ¿cómo les llamamos? Ujú. Sí, técnico, así se llaman. Claro. Y nos siguen educando dentro de las escuelas y dentro de las familias a que las partes del cuerpo son los ojos, la boca, el estómago. Y cuando llegamos a los genitales es el pajarito, el firulais, el pipirrín, la colita. Sí. ¿Qué pasa con un niño que vive abuso sexual infantil? En una ¿Cómo le ocasión vas a llamar? tuvimos un caso de una niña que habló ya grande, ya de más de 20 años, y ella llegaba con su mamá y le decía, mamá, por favor, ya no quiero ir con mi abuelo. Mi abuelo me enseña Santa Claus y me enseña la nieve de Santa Claus, no quiero ir con mi abuelo. Cuando ella pudo hablar ya grande, Santa Claus era el pene y la nieve era el semen. Pero nunca tuvo el lenguaje para decir, mi abuelo me enseña su pene. Para ella le decía, mamá, mi abuelo me enseña Santa Claus y ya no quiero ir con mi abuelo. Por eso es tan importante empezar a hablar lo más básico. Claro. Sexualidad número 1, las partes del cuerpo, pero para un niño de 2 años. Y es tan importante, por ejemplo, si nosotros aún, cuando me preguntas, ¿cuándo hay que hablarles de sexualidad a los niños? Si tú a un bebé, ¿qué es lo primero que hace un bebé? Yo que tengo 5 años y ya pasé por 5 hijos, Sí, y ya pasé por 5 años, no, con 5 hijos, pero es padrísimo porque Sí. un bebé lo primero que hace es, primero se descubre su cuerpo. Me acuerdo de mis hijos cuando se descubrían su mano, el bebé decía, oye, es mi mano. Y le daban vueltas. Cuando se descubren su popó y pipí, la empiezan a agarrar y le empiezan a aventar. Y es una felicidad el descubrir su cuerpo. Y luego un bebé, cuando crece, un niño lo que tiene que hacer ahora es descubrir el cuerpo del de enfrente. Ujú. Por eso es que el niño se queda viendo a papá a ver si hace pipí parado, sentado, qué tiene él, qué tengo yo. Y una vez que descubre, se le acaba la curiosidad. Hasta que llega la adolescencia, viene la excitación y hay que aprender a vivir con esa excitación dentro de una sociedad. Pero ahora imagínate un bebé de 1 mes. Cuando le cambias el pañal, lo primero que hace el bebé es tocarse sus genitales. Claro. Si tengo 4 horas con un pañal, me lo quitas, me voy a meter las manos y me voy a tocar. Si una mamá le dice, niño cochino, no te toques ahí, en ese momento tú le estás diciendo a tu hijo, esta parte de tu cuerpo es sucia, es cochina, hay que esconderla, lo estás educando en sexualidad. Y todos los traumas que tenemos como adulto de 30, 40, 50 años, se lo estás pasando a un niño de 1 mes que no sabe por qué, pero en ese momento ya toda esta parte del cuerpo empieza a ser sucia. Por eso es tan importante empezar a saber comunicarnos y saber hablar sobre la sexualidad. Digo, y sobre tantos temas que tenemos como sociedad, pero es el primer paso. Y yo creo que el primer paso también es reconocer que el abuso sexual infantil existe y que existe en todo el mundo y es algo que viene de generación en generación. Y no es híjoles, es que en mi familia hay un abuso y lo tenemos que esconder. Es que es el patriarca, es el que nos mantiene a todos, es que lo tienes que hablar, lo tenemos que romper. Y si de alguna manera me dices, es que en mi casa no existe el abuso sexual infantil, existe en todas las familias. Y si nos vamos para atrás,
3 o 4 generaciones para atrás, todas nuestras bisabuelas fueron robadas. Hombre, en la época de la Revolución, yo creo que, o sea, no hay nadie que no vengamos de una historia de abuso dentro de nuestra familia. Sí, Y lo que tenemos que hacer es romper ese silencio. así Empezar a es. hablar. Y empezar a buscar alianzas y estar como más conectados todos y hacer una voz mucho más fuerte. Y bueno, los invito a todos a sumarnos a Te Protejo México, a Paz. Métanse, por favor, a las dos fundaciones para informarnos más de qué es. Quiero platicar ahora un momento pequeño de que Eduardo también es padre, ya lo dijiste, de 5 hijos, tienes una esposa maravillosa. Y para cerrar, Eduardo, me gustaría preguntarte, si te fueras en el futuro, vamos a pensar unos 10 años, ¿qué crees que te diría Eduardo del futuro ahora? Híjoles. Nunca me habían preguntado eso. Me habían preguntado qué le diría a Eduardo de niño, pero Eduardo del futuro, yo creo que estuviera muy orgulloso de lo que estamos haciendo, es increíble levantarte en las mañanas y decir, amo mi trabajo, amo lo que estoy haciendo, es, y no es el trabajar en una fundación o trabajar en una causa social, es el trabajar por tener un mejor mundo, pero un mejor mundo para nosotros, para nuestros hijos, para... Y yo soy un fiel creyente que cada vez estamos mejor. Y cada vez estamos mejor como sociedad. Porque muchas veces decimos, es que estamos peor, es que la corrupción, es que la delincuencia. Yo creo que estábamos peor hace 300 años o hace Sí, 500 años. claro. Cada vez estamos mejor. Y la vida es algo maravilloso. Disfruto muchísimo a mis hijos, a mis compañeros, con todas las personas que trabajo eh, dentro de la fundación. Y yo creo que Eduardo del futuro nos diríamos, vamos por un muy Vas buen bien. camino. Qué difícil lo que nos tocó vivir de niños, qué difícil lo que tuvimos que pasar, pero qué padre Pero le diste muy bien estamos. la vuelta y lo estás haciendo muy bien, Eduardo. Felicidades. Y dime algo, bueno, ¿cómo suma Eduardo Cruz para el programa? Digo, porque te recuerdo que es tú sumas o restas. Tú sumas y multiplicas, Eduardo. ¿Cómo suma Eduardo? Yo creo que lo más importante de mí es que soy una persona más con una historia de una lucha personal, de algo que me pasó, que lo pude enfrentar, que pude descubrir que estoy rodeado de gente maravillosa. Y cuando alguien llega conmigo y me dice, viví el abuso, viví violencia, ¿qué hago? Yo no tengo la respuesta de qué tiene que hacer. No sé qué es lo que debe de hacer, pero creo que sí puedo sumar a decirle, vas a estar muy bien. Yo estoy bien, pasé por algo horrible, por una experiencia muy fuerte, pero después te lleva a algo maravilloso. Y me acuerdo que en una ocasión, hace varios años, alguien me dijo, un día vas a agradecer lo que viviste de niño. Y hoy sí puedo decir que agradezco haber vivido el abuso de niño porque me llevó a ser quien soy hoy, a donde estoy. Y creo que eso es lo que puedo aportar Claro, y estás al sumando mundo. y estás haciendo grandes cosas y grandes logros y levantando la voz, que te aseguro que muchos hombres, a lo mejor hoy que trabajan, que son a lo mejor meseros, capitanes de meseros, empresarios, ingenieros, ¿no? Como tú, que no se atreven a hablar. Y tú lo estás haciendo y seguramente escuchándote es muy probable que se atrevan a decir, a mí también me sucedió. Y es muy importante romper ese silencio y romper el silencio no es hablarlo, no es gritarlo, no es decirlo ante una cámara, es hablarlo con nosotros mismos, es romper el silencio con nosotros, decir, sí lo viví, sí pasé por esto y quiero salir adelante. Pues estoy súper contenta de haberte tenido aquí. Gracias, Eduardo. Muchísimas gracias. Gracias.
Este episodio es impulsado por empresas con responsabilidad social. Bruna, Arella Abogados, Creamob, Asego, Propiedades Exclusivas, Monde Cabals.